En nuestro país sabemos que, según el artículo de 119 del Código Penal, el aborto terapéutico es legal, es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Incluso tenemos un protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo, el protocolo de aborto terapéutico. Y para hablar de este tema, para saber en qué situación se encuentra la implementación del aborto terapéutico y sobre todo saber cuál es la mirada de las y los jóvenes en nuestro país en este tema, tenemos ya la presencia de Milagros Bohórquez, vocera del proyecto Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos de la red Interquorum. Bienvenida, Milagros. Me dices, ¿es adecuado? ¿He dicho bien tu apellido? O me corriges, por favor. ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes a todos. Y sí, mi nombre es Milagros Rodríguez Borges. Sí, soy Borges. Y bueno, agradecida por el espacio y sobre todo por hablar por un tema tan importante, ¿no? Que es en base a nuestro país, que es el aborto terapéutico. Sí, justamente me gustaría saber ¿cuál es el análisis que ustedes hacen desde la red Interquorum sobre la situación del aborto terapéutico? ¿Cómo plantean también su interés en este tema específico en el marco de la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos, sobre todo? Muchas gracias por la pregunta, Sofía. Y bueno, en la misma línea que tú nos mencionabas y sobre todo recalcando la importancia que es este tema del aborto terapéutico, como sabemos, es completamente legal y reconocido en nuestro país, según nuestro artículo 119 de nuestro Código Penal, pero que sobre todo que es el único medio para salvar la vida de la gestante o para poder mitigar aquellos males graves y permanentes que pueda tener la misma. Y precisamente en base a la alarmante y la situación tan preocupante que vive nuestro país, voy a dar un dato estadístico y lo voy a intentar llevar de la manera más sencilla para que nosotros lo podamos entender. Perfecto. Y pongámonos o supongámonos en un supuesto que es una amiga, una vecina, una tía, porque créanme que estos casos son más cercanos de los que parecen. 4 de cada 100 mujeres tuvieron o sufrieron muerte materna a causa de un aborto y sus complicaciones. Esto nos lleva a un panorama que realmente es importante de hablar de un aborto terapéutico y sobre todo que sea garantizado. Tú misma lo mencionaste, existe una guía técnica nacional del aborto terapéutico y principalmente, en este caso vengo a nombre de la red Interquorum del programa Jóvenes por los DCDR, y tenemos que entender, y lo que a nosotros más nos alarma, que según los datos que nos menciona la Defensoría del Pueblo, de un total de 70 establecimientos de salud, solo 20 conocían la existencia de la guía técnica sobre el aborto que ya hicimos mención en el año 2021, lo cual nos lleva, realmente se está garantizando este derecho para nosotras las mujeres, hablamos de salud, y lo cual, del mismo modo, pongámonos en una situación similar y cercana, es asistir a un centro de salud y que no se nos pueda garantizar un proceso adecuado donde se prefiera la salud y precisamente esa es nuestra preocupación como parte de la red IQ para poder garantizar y exigir al Estado que realmente prepare al personal de salud para que se siga un procedimiento y un derecho. Y justamente en el caso de aborto terapéutico, hay que decirlo, se habla y se plantea cuando esté en riesgo la vida y la salud. Es decir, cuando hablamos de salud, estamos hablando de salud física, de salud mental, de salud social y en ese punto, sin duda, hay muchas mujeres que han requerido seguramente el aborto terapéutico, pero lamentablemente por cuestiones noticiosas o por el acercamiento que podemos tener a ellas, sabemos que existen muchas trabas para que sea aplicado en nuestros establecimientos de salud. Exactamente, Sofía, y precisamente esa es la preocupación y ese es el tema alarmante que nosotros el día de hoy y buscamos estos espacios para poderlo difundir, que nosotros tenemos que exigir como ciudadanos, como jóvenes y en general como población, como peruanos, que las autoridades tengan que incrementar sus esfuerzos para capacitar al personal de salud en la aplicación del aborto terapéutico, para que menos niñas y adolescentes, que son una población ampliamente vulnerables y que son parte de esta realidad, dejen de sufrir las consecuencias de un embarazo
que las exponen a una maternidad forzada, que ponen en peligro su vida, su salud y que ponen en riesgo principalmente y tengan consecuencias irreparables a lo largo de su vida. Y bueno, efectivamente es un tema muy alarmante y acorde con todo lo que tú mencionas. Y justamente el hecho de que ustedes sean jóvenes nos da cuenta de esta preocupación en adolescentes y en personas de su edad y en mujeres de su edad, que lamentablemente ya sabemos que el mayor número de violaciones se da en la etapa adolescente, entrando a la juventud. Esto ha sido revelado de manera explícita por el Ministerio de la Mujer. Ahora, de estas violaciones, cuántas tienen como consecuencia un embarazo no planificado. Y si bien es cierto, lamentablemente en el Congreso de la República han bloqueado cualquier posibilidad de que haya aborto por violación en estos momentos en el país, el aborto terapéutico plantea una afectación a la salud y podemos también saber que la salud mental debe estar reconocida en este ámbito. ¿Ustedes han tenido la posibilidad de quizás indagar a nivel estadístico en torno al aborto terapéutico o se han encontrado quizás con esta dificultad que existe también para que hayan reportes oficiales con respecto a esto? Por lo menos es lo que sé hasta hace muy poco. No sé si esto habrá cambiado. Definitivamente hablar de información de un tema que de por sí mismo tú lo mencionas es un tema también ampliamente político, nos lleva a una situación de desinformación, pero basta con simplemente basarnos en las cifras que nos revelan. Si solamente nos ponemos en una posición de 4 de cada 100 mujeres maternas tuvieron muerte materna, nos revela que definitivamente han habido complicaciones en el embarazo. Y en el momento que existen complicaciones en el embarazo, hay alguna afectación en la salud. Si nos ponemos en una situación de que año tras año incrementan temas de abuso sexual y por consecuencia, tú mismo lo mencionas, puede existir un embarazo no deseado. Además de ello, no se le puede garantizar acceso a la salud a estas menores de edad, porque cuando hablamos de una situación de violación, estamos hablando de un embarazo a temprana edad que no ha sido planificado y que no recibe atención oportuna. Además de que hablamos de afectaciones, como tú lo mencionabas, salud mental, anemia, riesgo de suicidio, entonces definitivamente es una situación que nos tiene que poner alarmantes y alertas. Existen grandes barreras al acceso al aborto terapéutico y sobre todo, y lo más preocupante, es que el Estado es el principal responsable de estas vulneraciones generadas por la falta del aborto terapéutico, empezando porque no se sigue la guía técnica del aborto terapéutico, no se está preparando al personal de salud y sin duda alguna como jóvenes, en este caso como te menciono como vocera de la red IQ, nos preocupa esta situación porque vemos cada vez que las cifras avanzan y que el problema crece más y que vemos afectaciones de derechos humanos, de derechos hacia las mujeres, derecho y afectación a la vida. Y definitivamente ampliar una amplia data es necesario, pero ¿cómo ampliamos si existen unas cifras negras que no se revelan a veces? Claro, unas cifras lamentables, para decirlo de manera directa, que revela la situación de desprotección que afecta a las mujeres, que revela cómo el derecho a decidir sigue siendo una utopía en nuestro país. Es importante quizá compartir también contigo y con nuestros seguidores que las 11 causales que existe en la guía para la interrupción del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, están totalmente establecidas y precisamente a partir de lo que tú nos dices, estas muertes maternas que se están dando, deberíamos ponerle atención a la causal 11, que dice lo siguiente: cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, ojo, o genere en su salud un mal grave y permanente debidamente fundamentada por la Junta Médica. Esto está estipulado y es lo que se debe hacer. Además, también sabemos que en nuestro país el aborto clandestino existe y quienes tienen mayores recursos económicos pueden acceder al mismo sin ningún tipo de riesgo ni para su vida ni para su salud. Son las mujeres, las adolescentes y las niñas empobrecidas
quienes tienen mayores dificultades, primero por la falta de información de que existe aborto terapéutico y segundo porque hay también barreras a partir de costumbres y creencias que son finalmente totalmente respetadas en el ámbito privado, pero estamos hablando de políticas públicas y en la política pública o lo que debe implementarse es el aborto terapéutico. ¿Hacia dónde van ustedes con su demanda, Milagros? ¿Qué es lo que empiezan a desarrollar quizás ustedes desde la red Interquorum en torno a la difusión de los derechos reproductivos y los derechos sexuales también de los jóvenes y de los adolescentes? ¿O quizá tengan planteado hacer otro tipo de intervenciones y de iniciativas? Definitivamente hablar de derechos sexuales y reproductivos es muy importante porque no solamente nos lleva al tema del aborto terapéutico, como el día de hoy estamos hablando, sino que hay una gama de derechos los cuales realmente en el Perú no están siendo implementados, respaldados y protegidos. Es por ello que en base a la red Interquorum tenemos muchos programas enfocados a ellos. Queremos trabajar sobre todo para el respeto y la promoción de los mismos. Tenemos, y hace poco lanzamos el programa que como tal cual se titula Jóvenes por los DSDR-TV, que es un programa mediante web, mediante el Facebook de la red Interquorum, en el cual hablamos temas sobre derechos sexuales y reproductivos. Pero, ¿cuál es el plus de esto y cuál es lo importante? No es lo mismo que entre generaciones hablarnos. Nosotros somos jóvenes para jóvenes que expresamos nuestro pensamiento, nuestra preocupación, la alarma que existe claramente que no se protejan nuestros derechos sexuales y reproductivos, una educación sexual integral, entre otros temas de amplia data que nos lleva a que tenemos que tomar acción. Porque la única manera en que nosotros podamos proteger nuestros derechos es conociéndolos. Y una de las formas, como te mencionaba, es el programa de TV que tenemos en nuestro Facebook de Jóvenes por los DSDR. Asimismo, hacemos diversos tipos de peticiones a través de nuestras páginas, pero sobre todo acá el punto clave es la información, y de hecho es por eso que nosotros estamos, y nuevamente recalco, y para mí es muy importante, que nosotros debemos exigir a nuestras autoridades. Ya tenemos una guía técnica, tú misma lo has mencionado, existen los parámetros, el formato, el proceso, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no se garantiza? Debemos exigir que se capacite al personal de salud, que podamos tener acceso, pero cómo nosotros exigimos conociéndonos e informándonos, y por eso para nosotros es de suma importancia este tipo de espacios, para nosotros dar a escuchar nuestra voz y para exigir nuestros derechos, y creo que de eso también se trata de la red Interquorum. Está muy bien lo que dices, felicito que haya este tipo de iniciativas y por favor dinos cómo podemos acceder a este espacio. Ojo a quienes nos siguen y quizás no tienen mucha familiaridad con las siglas DSR, Derechos Sexuales y Reproductivos. Por eso Milagros nos está compartiendo este espacio. Y bueno, también podemos ver cómo ustedes han preparado material gráfico en torno al aborto terapéutico que en estos momentos estamos viendo, que van a poder acceder sus seguidores. Así que recuérdanos Milagros sociales. Sí, claro. Miren, como pueden ver ahorita en pantalla, precisamente a veces el tema de siglas y demás, a veces se nos hace un poco complicado buscar en redes. Pueden buscarnos en Facebook como Jóvenes por X, los DCDR, Derechos Sexuales y Reproductivos, en las redes sociales como Facebook, Instagram, y también es importante que sigan a la red Interquorum, o como se conoce comúnmente, red IQ. Entonces, nos pueden seguir en todas las redes sociales. Existe constantemente preparación para nosotros los jóvenes y lo más importante que es completamente gratuita. Existen conferencias, clases y demás que nos va a ayudar a formarnos de tal manera que nosotros podamos proteger y defender nuestros derechos. Y yo creo que básicamente de eso se trata, ¿no? Muy bien, muchas gracias Milagros por haber estado en Voces de Libertad, que sigan trabajando en la defensa de los derechos sexuales y derechos reproductivos y que en algún momento las mujeres en este país puedan tener el pleno derecho a decidir. Gracias por estar en Voces de Libertad. Muchas gracias a ustedes.